Las elecciones generales podrían adelantarse a 2026. 50%, quedaos con esa cifra. Esa es ahora mismo la probabilidad de que Pedro Sánchez adelante las elecciones generales al año 2026. 50-50. Eso no significa que las vaya a adelantar, ojo, no vayamos a confundir los deseos con la realidad. Pero lo cierto, lo relevante es que nunca antes, en lo que llevamos de legislatura, que es ya poco más de 2 años, esa posibilidad había estado tan cerca como ahora, como en estos momentos. Y no por las ganas o deseo expreso de su santidad, evidentemente, ya que si por él fuera, España no volvería a tener elecciones nunca, garantizándose así el trono hasta el fin de sus días. El problema, sin embargo, es que no puede, al menos por el momento. Y la cuestión es que su permanencia en Moncloa, quiera o no quiera, no depende exclusivamente de los suyos, sino de un golpista y prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, que, pese a todas las promesas y cesiones del PSOE, empieza a ver con gran preocupación su futuro político. Puigdemont sigue fugado en Bélgica, sin posibilidad de regresar a España, gracias, como no, a la acción de la justicia. Y eso, como es lógico, le encabrona, ya que esa y no otra fue la principal razón por la que apoyó la investidura de Sánchez tras las generales de julio del 23. Mucha ley de amnistía, sí, pero Puigdemont sigue en Bruselas, que, para quien no la conozca, es como el infierno en la tierra. Un horror. Pero es que a eso se suma ahora el imparable desplome de Junts. Resulta que los separatistas se están pegando un piñazo monumental en las encuestas. Los de Puigdemont, que son los herederos de la antigua CiU, el partido de Artur Mas y de la familia Pujol, están sufriendo una sangría electoral histórica, inédita hasta la fecha. Tal es el descalabro que, de seguir así, incluso podrían desaparecer del mapa. Y eso, amigos, significaría una tragedia, un drama sin paliativos para las miles de bocas independentistas cuyas finanzas, cuyos bolsillos, dependen directamente de la supervivencia del partido. Pero, ¿por qué? ¿A qué se debe semejante caída? Y sobre todo, ¿cómo podría afectar esto a las elecciones generales en España? Veamos. Sánchez no quiere adelantar elecciones. Su objetivo es agotar la legislatura en 2027, de modo que aún quedarían 2 años por delante hasta las generales. De hecho, el sueño de Sánchez sería hacerlas coincidir con los comicios autonómicos y locales que tendrán lugar en mayo de ese mismo año, celebrando así un superdomingo electoral para tratar de movilizar al máximo número posible de votantes de izquierda bajo la amenaza de que viene la derecha. ¿Qué digo, la derecha? Más bien la extrema derecha, los ultras, los nazis. En definitiva, las 10 plagas de Egipto, el apocalipsis zombie. Por eso, precisamente, toda la estrategia del PSOE se centra en polarizar, es decir, en dividir a la sociedad en 2 bloques claramente diferenciados. Los buenos, que son ellos y sus socios, y los malos malísimos, es decir, el resto de los españoles, los que votan fundamentalmente al Partido Popular y a Vox. Y como semejante disparate requiere de tiempo, la intención del presidente es esperar a 2027, tal y como ha dicho por activa y por pasiva. Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027, porque como he dicho antes, esto no va de mí, ni del Partido Socialista, ni de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista en exclusiva. Va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país. Su plan es aguantar contra viento y marea, a pesar de la corrupción, a pesar de que su mujer y su hermano están acusados de delitos muy graves, a pesar del escándalo de su fiscal general y, desde luego, a pesar de que sus secretarios de organización en el partido, Ábalos y Cerdán y Ábalos, vayan a calentar el banquillo de los acusados. Da igual. Y si mañana surge un nuevo escándalo, como el de la financiación ilegal del PSOE, pues también a Sánchez le da igual todo. Filas prietas. Aquí no dimite nadie. Se trata de aguantar.
Las legislaturas duran 4 años. 4 años. Las elecciones generales serán en el año 2027 y ya les adelanto que el Partido Popular, cuando se celebren esas elecciones generales, al día siguiente pedirán un anticipo electoral como llevan haciendo desde hace 7 años. No sé si será el señor Feijóo quien pida de nuevo ese anticipo electoral, pero ya les adelanto que eso es lo que le va a pasar al Partido Popular, que lleva 7 años pidiendo elecciones todos los días del año. Sí, es cierto. El PP lleva tiempo exigiendo dimisiones y un adelanto electoral, pero como comprenderán, lo que haga o diga el PP importa poco en Ferraz, pues en nada afecta al mantenimiento de Sánchez y los suyos en el poder. Y esta es la clave, amigos. ¿De quién depende Sánchez? ¿Quién lo ha puesto ahí y quién, por tanto, podría quitarle? Pues sí, Puigdemont. La cuestión es que el apoyo de Junts al PSOE, al menos hasta el momento, le está costando muy, pero que muy caro a los neoconvergentes. Caro no, carísimo. Apenas bastan 2 datos para explicarlo. 1. La mitad de los votantes de Junts reclama dejar de apoyar al PSOE. Las razones de este rechazo son variadas. Para empezar, porque el votante medio de Junts no es precisamente de izquierdas, aunque sabe que Sánchez es el sapo que se tienen que tragar para poder sacar tajada tratando de exprimir al gobierno socialista como un limón. Pero es que, además, las condiciones que han acordado ambos partidos son muy difíciles de cumplir. No en vano, la aplicación de la amnistía depende, en última instancia, de la palabra de la justicia. El reconocimiento del catalán a nivel comunitario recae en la Unión Europea, mientras que la política de inmigración es competencia exclusiva del Estado y, por tanto, no es transferible. El segundo dato a tener en cuenta es el auge de otro partido, Alianza Catalana, que es competencia directa de Junts en Cataluña y, según las encuestas, le está comiendo la tostada a los de Puigdemont. En concreto, Junts podría perder hasta 11 escaños en el Parlamento catalán, pasando de 35 a 24, mientras que Alianza ganaría hasta 12 escaños, pasando de 2 a un total de 14 diputados. ¿Somos conscientes de la hecatombe que significa esto? Junts sería, de lejos, el partido más castigado en las urnas, obteniendo los peores resultados de su historia, mientras que Alianza multiplicaría sus escaños por 7. Y cuidado, mucho cuidado, porque las encuestas son una foto fija. Lo importante aquí es la tendencia y esta se está acelerando en favor de Alianza Catalana. Así pues, la paradoja es la siguiente. Mientras que a Sánchez le interesa esperar, el paso del tiempo juega en contra de los intereses de Junts. Cuanto más dure el apoyo de Puigdemont a Sánchez, más subirá Alianza y más caerá Junts. Lógico, si se tiene en cuenta que Junts y Alianza comparten un electorado muy similar, de derechas y marcadamente independentista. Y claro, siendo esto así, como que chirría un poco que tu partido, al que has votado tradicionalmente, preste su apoyo a un gobierno de socialistas y comunistas que se dedica a disparar los impuestos, atacar la propiedad privada y encima fomentar la inmigración ilegal, especialmente de origen magrebí, aumentando de paso la inseguridad en las calles. Además, los socialistas del PSC también gobiernan en Cataluña, de modo que Junts poco o nada va a poder rascar de las cesiones que otorgue el Estado. Es como si, a nivel nacional, el Partido Popular mantuviese a Sánchez en la Moncloa. En ese caso, Vox sencillamente se estaría poniendo las botas. Pues algo similar es lo que sucede con Junts y Alianza, cuya máxima líder es Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll. Basta escuchar su discurso para entender el entusiasmo que genera entre muchos militantes separatistas de derechas. En primer lugar, porque, como buena independentista, tilda a Puigdemont de traidor y al Estado español de enemigo. Yo simplemente proclamaría unilateralmente la independencia de Cataluña y defendería sus fronteras. Es que los catalanes no somos distintos del resto de nacionalidades del mundo. Nosotros tenemos todo el derecho del mundo a tener un ejército y a defender nuestras fronteras. Eso no es supremacismo, es equiparar los derechos de los catalanes con el resto de los derechos de los europeos. Su partido es independentista, usted apuesta por la declaración unilateral de independencia, la misma que duró unos segundos, y considera a Esquerra y a Junts unos traidores.
colores. Yo no defiendo una declaración unilateral de independencia efímera de 8 segundos, sino que defiendo una definitiva que permita a las futuras generaciones de catalanes no tener que vivir bajo el yugo español ni el yugo francés. No hagin de viure sota jou espanyol ni sota jou francès. Pero ojo, que no solo es separatismo frontal. Orriols también carga contra el socialismo de todos los colores y de todos los partidos, incluido el PSC de Salvador Illa, al que tacha de imperialista. Aliança Catalana no ha vingut a vendre Alianza Catalana no ha venido a vender camisetas ni a jugar al escondite. Hemos venido a liberar a Cataluña, a liberarla del Estado español, del Estado francés y del Estado islámico. Y de ustedes. El socialismo es miseria y el comunismo es la muerte. Palabras de Josep Pla que la historia verifica. No dejaremos que empobrezcan a Cataluña. La soñamos libre, viva, rica y llena. Y la tendremos libre, viva, rica y llena. Y con unas buenas fronteras. Larga vida a Cataluña y corta vida a este gobierno. I vida curta a aquest govern imperialista. Y por si fuera poco, Orriols mantiene un discurso duro contra la inmigración ilegal. Con los reincidentes, ¿cómo hay que actuar? ¿Se les tiene que expulsar del país? Si són immigrants... Si son inmigrantes, evidentemente a su casa. Es que solo faltaría que los tengamos que acoger y que además tengamos que sufrir sus actos delictivos y además, aparte de la multirreincidencia, cuando se les coge y finalmente se les encarcela, estén como en hoteles de 5 estrellas a costa del contribuyente catalán. Esto es totalmente inaudito e inaceptable. Deben ser inmediatamente deportados y todos los inmigrantes que entran de forma irregular, que son centenares y miles, deben ser inmediatamente repatriados. Continuaran provant. Y aún más duro, durísimo, contra la falta de integración de la comunidad musulmana. Tanto es así que la propia Orriols se define a sí misma como islamófoba, es decir, rechaza abiertamente y sin tapujos el Islam. ¿Usted es islamófobo? ¿Es usted islamófoba? Sí, realmente a mí me parece una ideología político-religiosa que se está extendiendo por el mundo y que está cuestionando los valores occidentales y que está intentando imponer una visión fundamentalista. Necesitamos un El Islam gobierno. es una religión. Para mí es una ideología político-religiosa que es diferente a una religión. Una ideologia político-religiosa que és diferent d'una religió. Entre otras muchas perlas, Orriols dice que lo que está sucediendo en los últimos años no es una inmigración natural, sino una invasión orquestada, y que la mayoría de los inmigrantes no viene a trabajar, sino a vivir de paguitas y subvenciones, al tiempo que colapsan los servicios públicos en detrimento de los catalanes. Si a todo esto se suma el ambiente de inseguridad que se respira en muchas localidades de Cataluña, empezando por Barcelona, se entiende que Alianza Catalana esté causando furor entre muchos independentistas, tanto de derechas como, atención, incluso algunos de izquierdas, hartos de ocupas y delincuentes. A Junts, por tanto, le está pasando factura su pacto con Sánchez y ha empezado a estudiar muy seriamente la posibilidad de ruptura, hasta el punto de forzar un adelanto electoral. Y Sánchez, que será muchas cosas, pero no tonto, lo sabe. De ahí que haya empezado ya a preparar el terreno. Se respira nerviosismo en el seno del PSOE. Mucho tendría que cambiar la cosa para que Puigdemont esté dispuesto a agotar la legislatura. Ya ha dicho, de momento, que no habrá presupuestos ni aprobará ley alguna en el Congreso, paralizando así los nuevos proyectos del Gobierno. Por otro lado, los nuevos informes de la UCO sobre la corrupción socialista están al caer. Se avecina un otoño muy duro en Ferraz y la convocatoria de elecciones podría frenar, al menos temporalmente, la investigación de los jueces. Además, en los próximos meses se esperan nuevas sentencias del caso Gürtel, que afectan al Partido Popular. El conflicto que mantiene Israel en Gaza también ha permitido a Moncloa construir su particular relato del no a la guerra, que tanto gustan las filas socialistas. Y si a ello se suma la subida de Vox en las encuestas, agudizando la división del voto en la derecha, lo cierto es que se abre una ventana de oportunidad para que Sánchez convoque. Ahora bien, cosa diferente es que lo haga. Que exista esa posibilidad no significa que finalmente suceda. El porcentaje ha subido, se aproxima al 50%, pero no es seguro. Hay señales, hay indicios, pero en ningún caso certezas. Entre otras cosas, porque todo depende del presidente, amo y señor de las Españas. Y si algo ha demostrado Sánchez es que es imprevisible, especialmente si se siente acorralado, como ahora. Sánchez es peligroso, siempre lo ha sido y siempre lo será,
pero aún más si está herido de muerte, tal y como advierte José María Aznar, expresidente del Gobierno. Estamos gobernados por una ineptocracia corrupta. Un gobierno dedicado a enfrentar a los españoles entre sí acaba siendo necesariamente una fuente de desorden. España hoy no funciona, ni económica ni institucionalmente. Pues bien, amigas y amigos, se vislumbra un sanchismo terminal. Y por eso mismo, como todo lo que es terminal, peligroso, muy peligroso. Si no le importa gobernar sin el Parlamento, le dará igual quedarse sin mayoría cuando colapse definitivamente el apoyo de uno o varios de sus socios. ¿Y qué podemos esperar? Pues tratándose de Sánchez, cualquier cosa. Pero ante la duda, amigos, más vale temerse lo peor. Antonio Caño, exdirector del País, purgado por el Gobierno. Yo no veía a Sánchez capaz de definir una época de la historia de España. He de decir que estaba equivocado. Sí que la va a marcar, negativamente, pero la va a marcar. Creo que España le queda todavía por conocer lo peor de Pedro Sánchez. Alfredo como Lambán tenían una máxima que repetían cuando se lo preguntaban sobre cuál era el orden de prioridades para ellos como políticos, ¿no? Y el orden era primero España, después el partido y después yo, y después uno mismo. Con Sánchez, sin embargo, ese orden es muy distinto. Primero él, luego él y después él. Y aunque todavía no es seguro, visto lo visto, es posible que le interese que haya elecciones generales en 2026. Más pronto que tarde. ¿Quién sabe? Pero ojalá, cuanto antes, mejor. La trinchera de llamas. Es radio.